¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Leonardo Calvillo. Estoy impartiendo el curso de Fundamentos de Matemáticas. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones de primer orden y también vamos a dar una introducción con respecto a todos los conceptos que están relacionados con el término ecuaciones. En esta clase vamos a dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué es una ecuación? Dando una definición de autor. ¿Cuáles son los tipos de ecuaciones que existen? Hablando de su clasificación. ¿Qué es una ecuación de primer orden? Y por último, y para cerrar la sesión, hablaremos también de cuáles son las características que tienen las ecuaciones de primer orden. Bueno, ¿qué es una ecuación? Según el autor Baldor, dando ese concepto, una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de las incógnitas. Las incógnitas se representan por las últimas letras del alfabeto: X, Y, Z, U y B. También puede ser W. Algunos ejemplos de esas ecuaciones son las que podemos ver al centro de esta imagen, que por ejemplo son 2x igual a 10, 5x menos 2y igual a 0, 40x al cuadrado más x igual a 25. Así, los ejemplos anteriores son ecuaciones porque son igualdades, en las que existen una o más incógnitas. Los valores de las variables deben satisfacer la igualdad correspondiente para poderle dar sentido a la expresión. Ahora, ahí voy a hacer un paréntesis con esto último. Ya más adelante en otras materias, como por ejemplo álgebra lineal, esto no es exactamente al pie de la letra. Hay algunos casos en los que los sistemas, por ejemplo, de ecuaciones se satisfacen, hay otras veces en las que no, y hay otras veces en las que hay una multitud de valores o una cantidad indefinida de valores que pueden satisfacer esas ecuaciones. Entonces, va a depender el contexto. En este contexto que es el álgebra, sí se sigue tal y cual al pie de la letra. Entonces, lo siguiente sería ver cuáles son los tipos de ecuaciones que existen. Las ecuaciones se pueden clasificar de la siguiente manera, basándonos en el autor de Baldor. La primera es por clases, que puede ser numérica, literal y entera o fraccionaria. La segunda es por su grado, que depende del exponente más alto que se encuentre presente en sus valores, en sus variables. Y la cantidad de variables, puede ser una ecuación que tenga una o más variables. En realidad se habla incluso hasta ecuaciones de n variables, que indica que puede tener la cantidad que sea, no hay ninguna restricción al respecto. Entonces, nosotros podemos entonces encontrar su clasificación por clases llamada numérica, que es una ecuación numérica. Pues es una ecuación que no tiene más que letras de las incógnitas, como donde la única letra es la incógnita x. Podemos ver nosotros aquí que tenemos una ecuación con una sola variable y se podría decir que es numérica. También tenemos la ecuación literal, que es aquella que además de encontrar la variable independiente o ciertas variables, también tenemos letras que indican valores constantes o conocidas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, las variables conocidas están dadas por las letras de las primeras letras del alfabeto: A, B, C, D, etcétera, ¿no? Luego tenemos también la clasificación, que puede ser entera o fraccionaria. Una ecuación entera pues es aquella que maneja aquellos valores cuyo denominador es igual a 1 o están divididas sobre 1, es decir, son elementos enteros. Pero también existen ecuaciones fraccionarias, que son aquellas que presentan de alguna manera una fracción, ¿sí?
Tenemos ejemplos a la izquierda, donde aparecen solamente ecuaciones pues sin más, ¿no? Y en la derecha tenemos pues las ecuaciones fraccionarias. Tenemos 3 medios de x más 6 medios de x igual a 5 más x sobre 10. Entonces es básicamente eso, ¿no? Que no haya presente fracciones para poder hablar de ecuaciones enteras. También las ecuaciones se pueden clasificar por su grado. El grado va a ser, como ya lo dijimos, el valor máximo del exponente de alguna de sus variables. En este caso nosotros tenemos 3 ecuaciones con diferentes grados, pero son de una variable. Entonces, habrá ocasiones en las que tengamos ecuaciones con más de una variable, pues entonces vamos a medir el grado de esa ecuación con respecto a tal o cual variable, ¿sí? Tenemos entonces de tercer grado o de tercer orden. En el segundo tenemos una ecuación de séptimo grado. Y por último tenemos una ecuación de primer grado, que es la que nos interesa en esta unidad, ¿sí? Tenemos una ecuación de primer grado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ecuación de primer, segundo, tercero, etcétera, cualesquiera sea el orden, pues también hablamos en ese mismo grado de respecto al exponente. Entonces, grado y orden viene a corresponder exactamente a lo mismo, ¿sí? Por ahí también nosotros tenemos una relación con respecto al concepto de funciones, que si por ejemplo hablamos en la tercera línea que se ve la ecuación de primer grado, también le decimos ecuación lineal, porque su grado máximo es 1. Si nosotros tenemos una ecuación de segundo orden o de segundo grado, también podemos llamarle una función cuadrática, hablando en temas de cálculo, ¿no? Ya en las ecuaciones de grado n, pues ya ahí ya corresponde a otro tipo de funciones, ¿verdad? Entonces, la clasificación con respecto a sus atributos serían esas tres. Ahora bien, ¿qué es una ecuación de primer orden? Bueno, ya habíamos comentado que algebraicamente una ecuación de primer orden es aquella en la cual el exponente máximo de la variable es igual a 1. Visto desde el punto algebraico, entonces eso queda asentado pues en lo que habíamos comentado previamente. Pero bien, además de eso, los atributos de una ecuación se reflejan también en su gráfica, de tal modo que nosotros al graficar punto por punto una ecuación o una función, podemos ir trazando dentro del plano cartesiano la gráfica correspondiente. Entonces, la gráfica correspondiente a la ecuación de primer grado o a la función lineal es una línea recta, ¿sí? La cual va a tener ciertas características que van a estar definidas dependiendo de ciertos datos que el problema o el profesor nos asigne. Aquí podemos ver dos imágenes donde están trazadas, bueno, una, dos, tres líneas rectas en sus respectivos planos cartesianos con ciertos símbolos y números, ¿sí? Que en la clase posterior les voy a ir indicando de qué se tratan. Pero en sí, una ecuación de primer orden o una línea recta, ¿sí? Hablando de ya de manera integral respecto a este concepto, pues tenemos ciertos datos que nosotros vamos a requerir forzosamente si es que queremos trazar una línea recta y además conocer sus atributos algebraicos, ¿de acuerdo? Entonces dice que una ecuación de primer orden se representa gráficamente dentro del plano cartesiano como una línea recta. Sus elementos gráficos son ya sea o dos puntos, ¿sí? Que van a trazar el rumbo de la línea recta, y también puede ser un punto o una pendiente, un punto y una pendiente. Entonces, dado un punto en el plano y trazando
Porque trazando con una inclinación ya le puedo asignar un rumbo, ya tiene un rumbo definido. Porque imagínense ustedes, yo dibujo un punto en el plano, pero no tengo una inclinación. Bueno, pues esa línea recta puede tener una infinidad de inclinaciones, tiene los 360 grados a los cuales inclinarse. Entonces no me sirve solamente tener un punto, ¿sí? Necesito un punto y una inclinación. Como nosotros podemos ver en la imagen, esas líneas rectas están inclinadas, pero porque esa característica se las están dando estos dos datos. Acuérdense que la línea recta, por definición, es el camino más corto entre dos puntos, ¿no? De ahí yo siempre me baso para que conceptualmente en la mente de todos ustedes puedan imaginarse una línea recta, ¿sí? Entonces, dice, estos datos dan la información necesaria para poder trazar la línea dentro del plano. Recordemos que no es lo mismo una raya que una recta. Una raya es un trazo de forma aleatoria en un plano, en un papel. Una línea recta tiene ciertos parámetros que deben de estar perfectamente definidos para poder entender el comportamiento de esa línea recta. Por último, la línea recta se prolonga de manera indefinida hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. Entonces, la línea recta no está acotada de ninguna manera. Más adelante, en otras materias como en álgebra lineal, entendemos otro concepto que se deriva de la línea recta, que es el vector. El vector sí tiene un acotamiento definido de un principio y un fin que le da ciertas características a ese vector, pero es muy diferente al concepto de la línea recta. La línea recta no tiene un principio ni un final. Entonces, para la siguiente sesión vamos a entender numéricamente cuáles son esos parámetros y cómo definimos algebraicamente todas y cada una de las posibles formas en las que se puede trazar una línea recta. ¿De acuerdo? Por el momento es todo. Los veo en la siguiente sesión. Les agradezco que hayan estado aquí. Recuerden que nos basamos en el libro de álgebra de Baldor. Ahí está la bibliografía. Puede ser cualquier edición. Los conceptos vienen en un capítulo respecto a ecuaciones. Les agradezco nuevamente. Hasta luego.